el ingeniero Rodrigo Parra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dino. Gracias por la invitación. Hay un estudio que ha realizado y se nota la subida de contagios. ¿A qué se debe y cuál es este porcentaje de la subida de contagios? ¿A qué se debe? ¿Podría esto ser una primera alerta ante un inicio de una tercera ola? Esto habría que verlo con el pasar de los días, semanas. ¿Y cuál es el escenario? Por varias semanas el porcentaje de positividad, la tasa de contagios estaba a niveles mínimos, los más bajos que hemos tenido en toda la pandemia, en un rango de 2, 3, máximo 4%. Y en esos últimos ya 6 días, la positividad de pruebas moleculares ha subido a valores muy cercanos a 10%. Hablamos de que se ha más de duplicado la cantidad de positividad que estamos reportando el día de hoy, y en promedio este número ya está llegando a 9%. Justamente está la gráfica mientras que estás hablando, Rodrigo Parra, está saliendo la información de la positividad diaria y media en los últimos 7 días, que llega, tú dices, a 9, casi al 10%. ¿Es posible pensar en un relajamiento en las normas recomendadas? ¿Y esto nos llevaría a estas cifras? Es posible, pero creo que esto lo hemos visto a lo largo de toda la pandemia y sobre todo en los momentos donde se comenzaba a dar el descenso de la primera y la segunda ola. Hay un relajamiento, y no solamente ocurrió en este país, ocurrió en todos los países en los cuales se da una sensación de tranquilidad, seguridad o falsa seguridad cuando ya la curva de fallecidos llega a valores mínimos, como fue o como es nuestro caso actualmente. Ahora, esto no se condice con el número de fallecidos que sigue en descenso, sigue bajo. Sí, correcto. Lo bueno es que, como bien mencionas, la cantidad de fallecidos, si bien ha desacelerado en la última semana, sigue en descenso. Son en promedio casi 70 fallecidos que se reportan de un día a otro. Esto sabemos es un acumulado de días previos en la práctica. Hace una semana se reportaban un promedio de 100, hace 2 semanas un promedio de 120. Esta última semana, pues sí, el promedio ha descendido un poco más lento. Mientras siga así, esperemos que no se disparen otros indicadores también, como la ocupación de camas de hospitalización, como camas UCI, que hasta el momento no lo están haciendo. El único indicador que está incrementando es la positividad. Ahora, por fiestas patrias, muchas personas han salido a diferentes regiones del Perú y se habló que no se cumplían con los protocolos de bioseguridad. ¿Esto sería alguna explicación del aumento de positividad también? Es probable, ya ha pasado una semana de fiestas patrias, ha habido efectivamente mucho movimiento en fiestas, nos ha tomado un momento de relajación o ya donde los niveles, sobre todo en el Lima y la mayoría de regiones, estaban en niveles bajos en cuanto a contagios y medidas de cuarentena y restricciones en general. Entonces, eso sí definitivamente puede ser efecto de fiestas patrias. Anteriormente, cuando ha habido Semana Santa u otros feriados, no estuvimos en las mismas condiciones de relajamiento en cuanto a restricciones, así que efectivamente este podría ser un síntoma. En función del análisis de las cifras que has realizado, ¿cuáles son las regiones donde hay un repunte más elevado? Comenzando por Lima, que si bien el repunte es de 2 a 4, casi 5%, es leve, se está dando principalmente en regiones como Arequipa, Ica, Cusco y Loreto. En estas regiones, en bloque, en estos últimos días ha aumentado la positividad. Son 6 días, como te comentaba, hay que esperar que esto se prolongue tal vez 2 semanas para poder ya hablar de un inicio, una tercera ola o al menos un rebrote de casos. ¿Cuándo podríamos decir que ya empezó la tercera ola? ¿Tiene que haber otros indicadores? Si puedes explicarle un Sí, poquito a las personas que nos están viendo en este momento. correcto. Junto con la positividad, el efecto inmediato que empezaríamos a ver es un aumento de la ocupación de camas de hospitalización, que sigue en descenso, un aumento de la ocupación de camas UCI y finalmente un aumento de los fallecidos. El inicio de la segunda ola se dio justo en la primera semana de diciembre. Esperaríamos que nuevamente la curva deje de descender y comience a aumentar para ya confirmar el inicio de una tercera ola. Y así como ha subido la tendencia de casos positivos, ¿puede bajar abruptamente? Es decir, los indicadores porcentuales de una cifra puede bajar en poco tiempo o eso no es viable. Es más rápido subir y más difícil bajar. Sí, lo que hemos visto a lo largo de la pandemia es que la bajada siempre, no solo en positividad, sino en los otros indicadores, es mucho más lenta. En este caso seguramente va a ser igual si es que se tratase solo de un repunte de esta semana y a lo mucho unos días más. Vuelvo a hacerte la pregunta para las personas que se están conectando recién. ¿Podría ser el inicio de la tercera ola?
Sí, podría ser el primer indicio del inicio de una tercera ola. Ya si esto se prolonga y se juntan otros indicadores como hospitalización, UCI, fallecidos también al alza, ya podríamos estar hablando del inicio de la tercera ola. ¿Y qué debemos hacer al respecto? ¿Qué acciones consideras las autoridades deberían tomar? Porque ahora se está abriendo muchas actividades de ocio. La principal, y como saben todos, es la vacunación, las 2 dosis, que sigan aumentando el ritmo, que puedan abarcar o coberturar a la mayor cantidad de población posible. Ya al menos los adultos mayores tienen un gran porcentaje de cobertura en cuanto a 2 dosis, y a medida que vayamos bajando en grupos etarios habrá menos probabilidad de una ola de fallecidos. Veríamos seguramente una ola de nuevos casos, positividad, hospitalizaciones de casos leves, pero evitaríamos olas de fallecidos como lo hemos pasado en la segunda y en la primera. Bien, esta positividad, la que mencionas, hemos pasado de 5% a casi el 10%. Esto no significa que está llegando a camas UCI, por lo que las vacunas estarían dando resultado. Al menos con estos pocos días todavía no se ve ningún aumento en hospitalizaciones ni UCI. Igual son pocos días porque sabemos que los síntomas podrían tardar un poco más, pero al menos no hay ningún indicio en los otros indicadores. Muchas gracias por toda la información, Rodrigo. Estas son las cifras que ha dicho, que hemos pasado la positividad del 5% a casi el 10%. Ahora nos tenemos que ir.